protección, digamos, expedita de la posesión de algún bien, ¿verdad? O también bien inmueble, y específicamente nuestro Código Procesal Civil nos establece 4 tipos de interdictos, ¿verdad? De amparo de posesión o de tenencia, de despojo, de apego de deslinde y de obra nueva o peligrosa. Entonces, en estos números ponemos clases, ¿verdad? 4 clases. Además, aquí, para que no se les olvide, de una vez hacemos relación que estos interdictos prescriben, ¿verdad? O deben plantearse durante el año en que se dio el hecho, ¿verdad?, que perturbe la posesión. Y esto justamente está en el artículo 251. Caducidad. Las acciones interdictales solo podrán interponerse dentro del año siguiente a la fecha en que ocurrió el hecho que la motiva. Si el demandado no fuera el propietario, deberá citarse a él, dándose la audiencia por 3 meses. Entonces, si se dan cuenta, ahí vamos a hacer la alusión que estos interdictos solo se pueden presentar un año después, ¿verdad?, de haberse dado la interrupción de la posesión. Y también otro dato acá que tenemos que colocar es que en estos casos el juez puede resolver la solicitud de un interdicto aun cuando no se nombre específicamente o no se coloque o no se establezca, digamos, el interdicto correspondiente al acto que estamos reclamando. Y esto es una excepción al principio. ¿A qué principio es una excepción? Esta última parte, que es el artículo 249. En el caso que el juez resolverá de acuerdo con la norma del interdicto que proceda para restituir la cosa al estado anterior al hecho que motivó la demanda. Esta es una excepción. ¿A qué principio? Al principio dispositivo. Entonces, en este párrafo vamos a colocar excepción al principio dispositivo. Otra característica de los interdictos es que esto, o la resolución que se dicte dentro de un interdicto, puede ser sometido a conocimiento de un juicio posterior. Y eso lo establece el artículo 250. Juicio posterior: el que ha sido vencido en el juicio de propiedad o en plenario de la posesión no puede hacer uso de los interdictos respecto de la misma cosa, ¿verdad? El vencido en cualquier interdicto puede después hacer uso del juicio plenario de posesión, y una vez adquirida, esta no se interrumpirá aunque se interponga demanda de propiedad, sino hasta la sentencia definitiva. ¿Qué quiere decir este párrafo? Primero, que los interdictos, como les digo, pueden ser revisados si se alega no una cuestión de posesión, sino de propiedad. Y entonces podemos plantear un juicio posterior en el que se defina, ¿verdad?, si efectivamente la posesión también deriva de un derecho de propiedad. Y aquí vamos a colocar entonces que la resolución de los interdictos no pasa por autoridad de cosa juzgada. Una de las cosas que no pasa por autoridad de cosa juzgada. Resolución de interdictos no pasa por autoridad de cosa juzgada. Y el artículo 251, el artículo que sigue, pues ya hicimos alusión que se refiere al plazo de caducidad en el cual nosotros debemos plantear la acción interdictal, que es un año. Y finalmente, en cuanto a las medidas precautorias, el juez podrá adoptar todas las medidas precautorias que considere necesario en vista de las circunstancias. En este párrafo, en este artículo 252, vamos a hacer alusión al artículo 264. Licenciada, disculpe, en las clases de interdicto, ¿a qué se refiere con el apego y de deslinde? Ahorita lo vamos a leer cuando lo tenga. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a colocar artículo 264 en cuanto al tema de medidas precautorias. ¿Alguien que le dé lectura al artículo 264?
Suspensión de la obra. Si el juez estimare justo, podrá acordar la suspensión inmediata de la obra, pero el dueño de ella quedará facultado para continuarla si tiene garantía por las resultas del juicio y por los daños y perjuicios. El juez, sin embargo, le permitirá las obras que sean absolutamente indispensables para la conservación del edificado. Contra esta resolución no cabrá recurso alguno. Si se dan cuenta, ¿verdad? Tiene sentido un poco a lo que refiere, ¿verdad? Las disposiciones generales de los interdictos en cuanto a las medidas precautorias. Y este que leímos, ¿verdad? Específicamente nos establece que en el caso, por ejemplo, del interdicto de obra nueva o peligrosa, el juez, si estima justo, ¿verdad? Que puede acordar la suspensión inmediata de la obra, pero el dueño de ella quedará facultada para continuar, es decir, puede dar una garantía como medida, ¿verdad?, de garantía para continuar el trabajo aun cuando las resultas de la obra resultarán perjudiciales para la posesión de quien interponga el interdicto, está asegurando de alguna manera, ¿verdad?, los daños que pueda provocar. Entonces ahí podemos ver que en estos casos sí se puede dar o podemos requerir cualquier medida precautoria, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a proceder justamente a dar lectura y vamos a ver de qué se trata cada uno de los interdictos. Primero, el primer interdicto está en el artículo 253, ¿verdad? Amparo de posesión o de tenencia. Ahí vamos a colocar número 1. ¿Alguien que le dé lectura al artículo 253? Artículo 253. Legitimación para demandar. Procede este interdicto cuando el que se halla en posesión o tenencia de un bien inmueble es perturbado en ella por actos que pongan de manifiesto la intención de desocuparlo. El depositario, el administrador o cualquier persona que poseyere a nombre de otro puede pedir también que se le ampare en la tenencia o posesión. Gracias. Y este interdicto justamente es cuando, por ejemplo, alguien tiene la posesión de un inmueble y deba ser o quiera ser perturbado en esa posesión por parte de un tercero, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, si a mí me han dado el derecho de, por ejemplo, tenemos la figura de arrendamiento, ¿verdad? No tenemos la propiedad del inmueble, estamos arrendando, entonces, bueno, tal vez se aplica, ese caso no aplica en el usufructo, podría ser, gracias compañero, el usufructo. Si yo tengo un usufructo y, por ejemplo, viene un tercero y alega que yo no tengo, ¿verdad?, ese derecho de posesión y me quiera retirar, por ejemplo, de un usufructo de una vivienda, ¿verdad?, y alegue que, si bien es cierto, ellos tienen la propiedad, alegue que el usufructo no tiene efecto hacia mi persona, ahí podemos alegar, digamos, este interdicto de posesión para que el juez resuelva que efectivamente yo tengo un derecho, ¿verdad?, sobre el inmueble, por ejemplo, de vivienda. Entonces, a eso se refiere el primer interdicto, que se refiere a la posesión o a un amparo por resolución judicial sobre la posesión de un inmueble, ¿verdad?, sobre el derecho de posesión de un inmueble. En el artículo 255 vamos a colocar el numeral 2, que es el interdicto de despojo. Y este interdicto es contrario, ¿verdad?, a el amparo sobre una posesión, y es contrario al decir que si yo, por el contrario, tengo el derecho de propiedad y veo que un tercero está poseyendo, ¿verdad?, sin ningún título, yo puedo requerir al juez que esta persona que alegue el supuesto derecho de posesión deje, ¿verdad?, de hacer uso de ese derecho por no estar facultado legalmente. Es decir, al contrario, si yo soy el propietario y estoy viendo o alego que otra persona está ejerciendo un derecho de posesión sobre un inmueble que no le corresponde, puedo requerir este interdicto para que el juez le ordene, ¿verdad?, dejar de realizar esa posesión que no le corresponde o que no está facultado legalmente, ¿verdad? Entonces, recuerden que acá lo importante es que veamos que se refiere al derecho de posesión. Si estamos alegando un derecho de propiedad,
ya no corresponde, ¿verdad?, a la aplicación del interdicto, sino que tenemos que verificar, según el caso concreto, podría ser, ¿verdad?, la otra vía, o bien, por ejemplo, la vía ordinaria, ¿verdad? O, por ejemplo, si es un derecho de propiedad, específicamente, por ejemplo, que alguien esté usando o usurpando, ya va a otra vía. Por eso tenemos que hacer el análisis correspondiente en cada caso, que sea una posesión, que se alegue una posesión, no que se estén atribuyendo la propiedad del inmueble, porque si se están atribuyendo la propiedad del inmueble, ya no se aplicaría la acción interdictal, sino que más bien tenemos que ver y ajustar al caso concreto qué vía vamos a requerir. Es más, si vamos a entrar en la vía civil, o dependiendo de los casos concretos, tal vez puedas salir del ámbito de lo civil y entrar a otro ámbito como el derecho penal, ¿verdad? Sin embargo, por eso es importante que analicemos cada caso concreto en cuanto a la posesión, ¿verdad? Una pregunta. En el caso de la usurpación, bueno, como obviamente, pues, si la persona que habita el inmueble tiene un justo título, pero no sé bajo qué figura se podría usar, porque en el caso de que la persona que es propietaria llegara a ver que la persona tiene un justo título, pero no es válido. Pero ahí está alegando la posesión per se o el tiempo y la adquisición que quiere darse a través del efecto de la posesión. En este caso, si todavía no ha transcurrido el tiempo para que pueda hacer o sea, si no ha transcurrido el tiempo para que él pueda hacer hacer la inscripción, exactamente, entonces bajo qué figura podríamos. Usted puede estar en este caso, digamos, algún interdicto, si se da cuenta inmediatamente, ¿verdad?, que alguien está poseyendo e indicar el juez, digamos, hacer uso de justamente el interdicto de despojo, ¿verdad? Sin embargo, si ya transcurrió el tiempo, digamos, en que se da la posesión continua por parte de un tercero y no se alegó ningún derecho, ahí ya no entraríamos a alegar el tema de posesión, sino que al contrario estamos dilucidando un derecho ya de propiedad, ¿verdad? Entonces ahí era lo que les decía, tenemos que analizar que ahí ya no aplicaría una acción interdictal, porque no tendría el efecto. Ahí aplicaría, ¿verdad? Y después se establecería que ya hay un conflicto, ¿verdad?, de derechos y de declaración de derechos sobre un inmueble, pero sobre la posesión. Entonces ahí, digamos, ya no tendría efecto la acción interdictal, sino más bien una acción ordinaria, ¿verdad? Entonces, ahora, en el caso que veamos, por ejemplo, en este mismo caso, si vemos que no hubo, digamos, una voluntad, no hubo el hecho de un desconocimiento que se vea, digamos, de alguna manera en el que la persona está ocupando un inmueble, pero que tiene de alguna forma el tracto sucesivo, ¿verdad?, de la propiedad, y que simplemente no se haya dado la inscripción correspondiente, no hay ningún tipo de circunstancias fuera de lo civil. Pero si, digamos, entra y está ocupando un inmueble que no le corresponde, ¿verdad?, o bien tenemos el inmueble, un territorio, por ejemplo, que ni siquiera es o es parte del Estado, digamos, configura otros elementos que era lo que yo les indicaba, ¿verdad? Si hay una intención en donde no se ejerce un derecho, ¿verdad?, por un tracto sucesivo, ya ni siquiera estamos hablando de la vía civil, sino estaríamos hablando de otra vía, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que analicemos cada caso concreto. ¿Y cuál es el objeto de las acciones interdictales? Que es resguardar la posesión, no alegar el fondo o el asunto de la propiedad. Es decir, yo no voy a someter a un asunto de interdictos una cuestión en donde yo pretenda que se me declare un derecho de propiedad, ¿verdad?, sino que simplemente, por eso les decía en la definición, es una resolución judicial en donde el juez va a mandar a que deje de poseer o que devuelva el asunto de la posesión, ¿verdad?, en el cual el inmueble que está ocupando, por asuntos específicamente que no le corresponden o no tienen un sustento legal, digamos. Entonces usted, para resguardar su derecho de propiedad o de posesión, también podría ser, pues solicita al juez que emita esa resolución y que resguarde esa posesión. Y por eso estábamos viendo que una de las características de los asuntos de interdictos es que no pasa por autoridad de cosa juzgada,
porque puede ser que el juez otorgue el interdicto, ¿verdad?, como manera de una protección provisional de la posesión. Sin embargo, veamos que el asunto va más a profundidad y que sea necesario esa resolución pasarla, ¿verdad?, y someterla a conocimiento de la justicia ordinaria. Por eso decía, tal vez en caso de un juicio ordinario, ¿verdad? Entonces, donde se defina más allá de la posesión otro derecho que pueda ser la propiedad, como en el caso que estábamos hablando, ¿verdad? Entonces, por eso es una de las características del interdicto, que no pasa por autoridad de cosa, ¿verdad? Es muy importante. Acá también tenemos que el despojo puede ser de tres tipos. El primero, de la lectura del artículo 255, podemos establecer procedencia del interdicto de despojo. El que tenga la posesión o la tenencia de un bien inmueble o derecho real que fuere desposeído con fuerza o sin ella, sin haber sido citado, oído y vencido en juicio, puede pedir la restitución ante el juez respectivo. Entonces, acá vamos a poner que el despojo puede ser, uno, con fuerza o sin fuerza, ¿verdad? El despojo puede darse ya sea de forma con fuerza o sin fuerza. Y también aquí vamos a colocar de una vez ver el artículo 257, que es el que sigue, y es el despojo judicial. 257. Ajá. Colocamos eso donde, en el artículo 255, que el despojo puede ser con fuerza, sin fuerza, o puede ser judicial. Y en el judicial vamos a poner ver artículo 257. Y en el artículo 257 establece que procede también el interdicto de despojo cuando el juez haya privado a alguno de su posesión sin previa citación y audiencia. Entonces ahí vamos a subrayar esto, que en dado caso, en un asunto sometido a conocimiento de un proceso paralelo, el juez no pudiera dictar una resolución que afecte la posesión de una de las personas que tenga un derecho establecido, también podemos alegar este interdicto contra esa resolución. Es muy importante también que instemos esa resolución y veamos que también puede solicitarse el interdicto de despojo, ya sea que me estén despojando de la posesión de un inmueble con fuerza, sin fuerza, o bien que haya sido el despojo por una resolución judicial, ¿verdad? Y que consideremos que puede aplicarse esta medida interdictal a manera de restituir ese derecho de posesión que se tiene, ¿verdad? Entonces tenemos estos tres tipos en el cual se puede requerir la procedencia del interdicto de despojo. Vamos a subrayar el artículo 256 relacionado a la sentencia del interdicto de despojo. Si el demandado no se opusiere o de la información resultare probados los extremos de la demanda, el juez ordenará la restitución. Entonces ahí subrayamos que el juez ordenará la restitución. Entonces, la sentencia que se emita dentro del asunto del interdicto de despojo tiene que establecer la restitución o la orden de restitución de la posesión del inmueble. El juez ordenará la restitución condenando al despojador en las costas y la devolución de frutos. Y si hubiere habido violencia, se le condenará además al pago de daños y perjuicios. Entonces, subrayamos, en caso que hubiera violencia, también se debe condenar a daños y perjuicios. De este interdicto es uno de los puntos más importantes que vamos a explicar. Seguidamente vamos a ver el artículo 259 y acá nos establece el interdicto de apeo o deslindo, numeral 3, ¿verdad?
En cuanto a este interdicto, vamos a subrayar el artículo 259. ¿Alguien que le dé lectura al artículo 259? Procede este interdicto cuando haya habido alteración de límites entre heredades, removiendo las heras o mojones y poniéndolos en lugar distinto del que tenían, haciéndose el nuevo lindero en el lugar que no le corresponde. Entonces, justamente, como su nombre lo establece, ¿verdad? Este interdicto lo que pretende es que pues, se nos establezca o nos resguarde nuestro derecho, ¿verdad? En cuanto a las heredades, ¿verdad? O esos límites que nosotros colocamos dentro de un inmueble con otro, ¿verdad? Entonces, si alguien está modificando dichos linderos, pues podemos solicitar, ¿verdad?, al juez competente que a través de una acción interdictal se declare, ¿verdad?, que no es procedente y que se restituya, ¿verdad?, la posesión o que se restituya al lugar que corresponde, ¿verdad?, el lindero o el fondo, ¿verdad? Entonces, contra eso o con ello se aplica el procedimiento de interdicto de apeo y deslinde. Y aquí también, seguidamente, ya nos pasamos al artículo 262, que me interesa que vean lo que se debe declarar en la sentencia de este interdicto. Artículo 262. Sentencia. Si la alteración fuere comprobada, se ordenará la restitución a cargo del que la hizo o la hubiera ordenado, quien será responsable de las costas del juicio y daños y perjuicios. Nuevamente, ¿verdad? Entonces, en la sentencia se debe ordenar la restitución, ¿verdad?, de la alteración que se hubiera hecho y el juez ordenará que se condenen costos de juicio y daños y perjuicios. Y esto se debe fijar prudencialmente por el juez y quedará sujeto además a las responsabilidades penales consiguientes. ¿Verdad? Pues si se dan cuenta acá, era un poquito lo que hablábamos al inicio, que dependiendo mucho también de los elementos de las acciones que se den en cuanto a la posesión, puede haber una intencionalidad si se probare, ¿verdad?, y sale del ámbito civil y puede configurar también una cuestión de responsabilidad penal. Seguidamente, en la sección 5 ya vemos el número 4, que es el interdicto sobre obra nueva y obra peligrosa. Obra nueva y obra peligrosa. Entonces, en el artículo 163 vemos obra nueva. La obra nueva que cause un daño público produce acción popular que puede ejercitarse judicialmente ante la autoridad administrativa. Cuando la obra nueva perjudique a un particular, solo a este compete el derecho de proponer el interdicto. Nos subrayamos ese segundo párrafo. Cuando la obra nueva perjudica a un particular, solo a este le compete el derecho de proponer el interdicto. Si nosotros somos una persona que con una obra que se está realizando nos vemos afectados, podemos solicitar directamente si solo a mí me está afectando dicha obra que está a la par de mi propiedad, digamos, y les pueda generar un daño, puedo solicitar que mediante resolución de juez se resuelva, ¿verdad?, a mi favor la suspensión de dicha obra, ¿verdad? Ahora, si la obra causare, ¿verdad?, daño público, tal como lo requiere la primera parte del artículo 263, producirá acción popular que puede ejercitarse judicialmente o ante autoridad administrativa. Entonces, ahí es muy importante que hagamos esta diferencia en cuanto a la obra y la afectación que pueda producir esta obra nueva. Ya sea de interés particular, que solo me afecte a mí, pues puedo someter la solicitud de interdicto ante el juez competente para, ¿verdad?, detener esa obra. Ahora, si la obra afecta a más de una persona, ya es un daño público y debe solicitarse ya sea mediante una solicitud judicial o ante la autoridad administrativa, ¿verdad?, que se verifique la obra que se está realizando y si efectivamente causa un daño mucho mayor,
verificar las acciones correspondientes para ya sea la suspensión de la obra o bien una restitución de los daños colectivos que se haya causado, ¿verdad? Entonces, muy importante también este caso. Entonces, le vamos a poner atención al segundo párrafo, ¿verdad? Cuando me cause daño, puedo proponer la solicitud de interdicto para solicitar la suspensión de la medida cautelar. Era lo que habíamos leído, que la suspensión de la obra puede solicitarse como medida cautelar. Sin embargo, quien esté realizando la obra y si me afecta a mí, ¿verdad?, quien solicito el interdicto, puede prestar una garantía suficiente que cubra, ¿verdad?, los daños y perjuicios que alegue la persona y que establezca que efectivamente durante el interdicto se pueda establecer que esa obra no causa un daño, o que esté seguro que no causa un daño, pero para no detener la obra, esta persona puede otorgar una garantía, una medida de seguridad para lograr el fin y que no se detenga esta obra, ¿verdad? Siempre y cuando, claro, esté seguro de que no va a causar daño, o que efectivamente sea un interdicto que se solicite por una persona que no le corresponde, ¿verdad?, la alegación correspondiente porque no causa daño. Entonces, eso es muy importante que hagamos la anotación que ya hicimos en la moción anteriormente. Y procede el interdicto de obra peligrosa según el artículo 265 cuando si la obra fuera peligrosa o la construcción por su mal estado pudiera causar daño. Entonces ahí hacemos alusión a que el interdicto de obra peligrosa puede proceder cuando la obra sea peligrosa o la construcción por su mal estado pueda causar daño. También puede proceder el interdicto cuando exista árboles de donde puede provenir. El juez dictará en el acto las medidas de seguridad que resultaren necesarias o el derribo de la obra, construcción o árbol sin ulterior recurso. Entonces aquí es muy importante que establezcamos nuevamente que pueden dictarse medidas de seguridad que puedan ordenar el derribo de la obra, la construcción o árboles. Y aquí vamos a marcar nuevamente los efectos de la sentencia de este interdicto que está en el artículo 268. Artículo 268, sentencia. ¿Alguien que le dé lectura al artículo 268, por favor? Artículo 268, sentencia. En la sentencia, el juez resolverá sobre la procedencia de la suspensión definitiva o la de demolición de la obra, condenando en costas al vencido. Si procediere la suspensión definitiva, se ordenará la ejecución inmediata del fallo. Y si procediere la demolición de la obra, se fijará término para llevarla a cabo a costa del demandado. Gracias. Entonces, son dos puntos muy importantes que se deben resolver en la sentencia en cuanto a la solicitud de obra nueva y obra peligrosa. Y la sentencia, como bien lo establece el artículo 268, debe ordenar o resolver sobre la procedencia de la suspensión definitiva o demolición de la obra. Y por otra parte, también la suspensión definitiva se ordenará de inmediatamente del fallo, y si procederá la demolición de la obra se fijará términos para que lleve a cabo a costa del demandado. Entonces la demolición, si se declarara mediante sentencia, va a correr a costa del demandado. Entonces ahí terminaríamos con los interdictos. Los interdictos, recordemos, se van a tramitar mediante la vía del juicio sumario. Entonces, recordemos, ya hasta aquí terminamos los asuntos que se conocen mediante la vía del juicio sumario, que vimos desde el inicio y que fueron, ¿verdad?, los asuntos de arrendamiento y desocupación, la entrega de bienes muebles, que no sean dinero, la rescisión de contratos, la reducción de responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos, los interdictos, y se recuerdan que habíamos hecho una anotación al inicio, ¿verdad?, los que por disposición de la ley
o por convenio de las partes deban seguirse en esta vía. Y ahí recordábamos, ¿verdad? Y hacíamos alusión específicamente a los asuntos específicamente mercantiles, ¿verdad? Algunos asuntos mercantiles que específicamente el Código de Comercio establece que preferentemente se van a dilucidar mediante vía de juicio sumario. Entonces ahí terminaríamos los asuntos y algunos aspectos puntuales de cada uno de ellos, recordando cuál es el procedimiento genérico que vimos al inicio, ¿verdad? Del juicio sumario, que aquí, a diferencia del juicio oral, ¿verdad? Y los asuntos del juicio oral, ¿qué dijimos que era la diferencia? En este procedimiento sí se conocen las etapas, ¿verdad?, que vimos en el juicio ordinario, solo que con plazo reducido. Es decir, en este tipo de procedimientos sí existe vista, ¿verdad? Contrario al juicio oral, en donde vimos que prevalecía la inmediación del juez y por tanto, ¿verdad?, lo único que procedía efectivamente era conocer y diligenciar los medios de prueba para así dictar una sentencia, ¿verdad? En cambio acá vemos que efectivamente existen cada una de las etapas, tanto de la demanda, la interrupción de excepciones, la contestación de la demanda, la vista, ¿verdad?, el periodo de prueba y la sentencia, ¿verdad? Entonces, lo único que varía son los plazos que se reducen, ¿verdad? Porque como su nombre lo indica, el juicio, el objetivo del juicio sumario es conocer, ¿verdad?, en el menor tiempo algún asunto que requiera una resolución inmediata o que se decide en una cuestión mucho más rápida, ¿verdad?, para obtener una resolución. Entonces, hasta aquí terminaríamos con el conocimiento de los juicios, tanto oral como sumario, que establece nuestro procedimiento civil, y entraríamos ya únicamente a conocer el último juicio de conocimiento, que se recuerdan que hablamos en el esquema general. Ustedes ya vieron el juicio ordinario, ya vimos el juicio oral, juicio sumario, y nos falta el último juicio de conocimiento, que sería el arbitraje, ¿verdad? Entonces, como les vuelvo a repetir, ya les subí las hojas donde están como la clasificación, algunos puntos que hice también para que vayan viéndolo en la ley, porque ya no nos va a dar tiempo de estar haciendo estas anotaciones, pero sí para que vayan viéndolo en el documento. Ahí les hago referencia a algunos artículos de la ley de arbitraje para que empiecen a leerlos, y el día lunes hacemos un repaso del último punto de este juicio de arbitraje y terminaríamos el contenido para el primer parcial. Igual están atentos, como les vuelvo a repetir, como expliqué al inicio de la clase, de la hoja de ejercicios que les voy a mandar, ya sea mañana o pasado mañana, para que lo empiecen a resolver y se den cuenta un poquito cómo va a venir el examen, ¿verdad? Y cualquier duda lo vemos el día lunes en la clase virtual, ¿verdad? Entonces hasta aquí lo dejaría, y cualquier duda también lo vemos el día lunes. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche.